tiempo es el tiempo de Dios. O sea, punto. Usted no puede acelerar nada y usted no puede echar para atrás nada. Hoy te pongo este día. Mañana tú me dirás qué pasa. Pero hoy es hoy. Una persona me dijo, uy, que esto es pasajero. Y fue una mejor noticia que me han dado. Uno lo oye por ahí, pero uno no lo realiza. Esto no puede seguir, esto va a pasar. Esto va a pasar. El dinero y el tiempo no tienen tanta importancia como la siembra y la huella que dejamos en este mundo. No hay montaña muy alta, para ti no hay final. No te rindas, no, 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 tu momento ya llegó. ¡Hey! Volvimos. Hola, ¿cómo están? Estamos en nuestra segunda ¡Qué temporada. emoción! Estamos muy felices, nos hacía mucha falta, de verdad, estos espacios, los amamos, estamos trayendo cosas nuevas, estamos en medio proceso de renovar el set y demás, va a quedar divino y tenemos una historia Divina. Pero más que una historia, es el testimonio de una familia que ha pasado por situaciones muy difíciles y que las han logrado pasar con la ayuda de Dios y ellos mismos, ¿verdad? Como pareja. Más allá de perderlo todo. Así se llama este primer capítulo de esta segunda temporada. Con nosotros, la familia Sasso Umaño. Virginia y Alfredo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos, de verdad, muchas gracias. Estamos muy contentas de retomar esta segunda temporada con esta pareja tan especial. Bienvenidos. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Bueno, Ruti, empecemos porque esta pareja tiene mucho que contarnos. Claro. A mí me gustaría saber cómo eran de chiquillos y cómo se conocieron, porque ustedes tienen una historia muy linda. Nosotros hablamos mucho, así que usted o yo. Es que hay dos partes, ¿verdad? Está la parte mía y está la parte de ella, ¿verdad? Bueno, cuenten las dos versiones, porque siempre para toda historia hay dos versiones. No, bueno, la versión mía es que, bueno, de mi parte yo conocía siempre a las chiquillas Umañas que llegaban al tenis club, pero yo conocí primero a la que conocí más que todo fue a Geo, a la hermana de Vicky. Geo es la versión número 3. Sí, ella es la tercera. De 7. De 7. Que se casó con uno de mis mejores amigos y vecinos. Entonces, en todo ese trajín, pues, yo tuve una novia que en esa época que como decimos nosotros así, coloquialmente me batió. Entonces, yo anduve ahí y en eso fui a una fiesta de la casa de Lionel y Geo y ahí estaba primero una hermana de Vicky. Catalina. Catalina. ¿De verdad? Que es como mi gemela. Sí. Catalina. Y entonces me dijeron que, mira, Catalina está soltera y no sé qué. Yo, bueno, está bien. Entonces, invité a Catalina a salir y para no el cuento largo, no salimos ni 2 o 3 veces, ya también me batearon. Y en esa época Vicky sí tenía novio, ¿verdad? Y bueno, yo la conocí un poquito más porque yo iba a la casa y la conocí. Y entonces pasó el tiempo y yo fui al tenis club a jugar un torneo y apareció Vicky. Y yo, hola, ¿cómo estás? Y tu novio dice, ya terminé. Y entonces ahí empezó a maquinar. Para los datos curiosos, ya terminé. Sí. En esa época no había celular. Entonces lo que hice fue llegar a mi casa y llamar a Geo. Muy bien. Llamé a Ya Geo. pidió coaching. Y entonces, a partir de ahí, la llamé el día de su cumpleaños, cuando cumplió 20. Ese día venía Sí. a ser teenager. Exacto. Ajá. Y la invité a salir a una boda que se casaba un primo mío. Y ella ya sabía, entonces dijo que Geo sí. me había Entonces contado que me iba a llamar. Entonces ¿En serio? todo, y a partir de ahí todo fluyó, ¿verdad? O sea, a partir de ahí, todo fue fluyendo y bueno, eso fue en el 90. Y ya en el 92 nos casamos, en enero. Que tienen 33 años. 33 años de casado. Sí. Qué Wow. lindo.
más Sí. 2 de novios. O sea, hay más historia, pero Claro, yo, digamos, estoy claro. resumiendo parte de esa. Y de tu lado, y Vicky. que ella jugaba tenis además, ¿verdad? Ajá, O sea, que eso es eso, una afinidad entre porque ustedes. la segunda salida de nosotros fue ir a jugar tenis. Sí, fue La algo que primera los fue, unió. la primera, no, la tercera. La primera fue a la boda, Y las- después fuimos al cine y después a jugar tenis, ¿o no? Sí, ¿verdad? Sí, así fue. Así fue. ¿Y cómo fue tu lado, Vicky? Bueno, yo lo veo ahora desde esta perspectiva y sé que nuestras vidas estaban dispuestas, ¿verdad? Siempre hemos sido súper parecidos, los dos inquietos, fantasiosos, infantiles, inmaduros, felices, juguetones, nos gusta lo mismo, entonces se juntaron el hambre y las ganas de comer. Entonces, inquietos, malas notas, quedados en el colegio, creíamos que éramos tontos y somos súper inteligentes. Literalmente Dios los hace y Dios los unió. Sí, entonces para mí Alfred ha sido, ¿verdad? Es un bálsamo en mi vida porque es mi media naranja, Ay, ¿verdad? qué Porque bonito. eso que uno dice, qué bonito estar con alguien que le guste lo mismo que uno. El año pasado ganamos un torneo de dobles de la A mixto, ¿verdad? De parejas. Y entonces, en un partido nos resentimos mutuamente y ese set lo perdimos. Entonces, ya íbamos a perder el partido, ellos iban, se llama muerte súbita, íbamos perdiendo como 8-2 y entonces yo le dije, mi amor, te amo. Fue lindísimo jugar con vos, no me importa si perdemos. Y ganamos. ¡Ah, qué bueno! Nunca más Sí. volvimos a perder un punto. Ay, qué bonito. ¿Verdad? Entonces, es el amor de verdad rompe todas las barreras y creo que este testimonio se estaba cayendo, la verdad que yo siempre he dicho, qué lindo cómo tantas personas desean oír lo que nosotros vivimos, porque todo suena como historia de princesas y todo, pero la vida no es así. A mí me gustaría que empecemos por ahí, porque de eso se trata justamente. Ustedes construyeron una vida de mucha comodidad, de abundancia, de viajes. De lujos. ¿Cómo fue esa vida para que también la gente comprenda el contexto de lo que pasó después? Pero partamos de ahí. ¿Cómo era la vida de ustedes? ¿Con qué empezaron a construir como pareja? ¿Se casan y qué pasa? Bueno, en un principio, yo, digamos, tuve una situación que no pude terminar la universidad, hijo único, entonces mi papá pues sí tenía una empresa y mi papá era una persona también, o sea, una persona que lo que él deseaba lo quería, o sea, y se metió en el fútbol, en fin, es un montón de cosas que él hizo. Entonces, cuando Vicky y yo nos casamos, yo recién iba a cumplir 26 años, y Vicky 21. Yo estaba trabajando en la empresa, pero en la empresa yo estaba trabajando como que en varias cosas que me pusieron a hacer. Entonces, digamos, mi salario no era un salario así como para casarme, ¿verdad? Entonces, por eso inclusive yo le dije a Vicky, mira, vamos a decir que nos casamos en tal fecha, porque yo necesito hablar con mi papá de ciertas cosas. Entonces, mi papá, digamos, en un momento dado, sí, ya logré, llegó como un momento donde me dijeron, ya cuando anduve por todo lado, me dicen, se fue el gerente de ventas de la empresa. Alfredo, usted va a ser el nuevo gerente. Wow. Y yo, ok, está bien, démosle. Entonces cuando pasó eso, ya yo iba a ganar por comisión y toda la cosa, entonces yo le dije a Vicky, ok, ahora sí, casémonos. Entonces fue cuando nos casamos y entonces ya cuando empecé un poquito a crecer más en la empresa, porque los primeros años, aunque digamos vivíamos cómodamente, yo no ganaba tan bien. O sea, y digamos que la empresa estaba bien, pero tampoco pasó por varias etapas la empresa. Entonces, pues mi papá, digamos, me dijo ya después un día, usted va a ser el vicepresidente, se va a encargar de esto, del otro. Bueno, al final, de ahí empecé yo a trabajar con la empresa, traje nuevos productos, innové un montón de cosas, entonces la empresa subió mucho. Entonces, ¿qué pasó? Estábamos representando unas marcas
y en esas marcas que representábamos habían eventos, habían viajes, pero eventos sociales de todo el tiempo. O sea, Vicky y yo llegaba y decía, mira, hoy vamos a ir a tal lado, y hoy vamos a ir Salíamos a todas esto. las noches. Exacto, y Una vida social muy Sí. activa. Ujú. Sí. sí. Ujú. Pero bueno, antes de eso, un poquito rewind, nosotros porque Alfredo nació en el 94. Alfredo es su hijo mayor, Alfredo ustedes es el tienen hijo 3 mayor, hijos. sí, correcto. Ujú. Entonces ahí pues empezamos a ya tener familia, pero entonces estuvimos como de casa en casa alquiler hasta que compramos una casa en Moravia, pero ya digamos yo ya estaba mejor económicamente, pero entonces con la transición empezamos ahí con el tema de los viajes. Bueno, no sé si quieres decir algo vos. En porque estoy realidad hablando mucho. nosotros Súper bien, no te preocupes. crecimos en el tenis. Ujú. Sí. El tenis era un deporte elitista, creo que ha dejado de ser. Ujú. Es decir, todas las personas, cuando yo era pequeña, yo empecé a jugar a los 9 años, que jugaban tenis nos conocíamos, era un círculo social alto, los de clubes privados, esa fue toda una clase social que empezó a gestarse en Costa Rica. Ujú. Por mi edad, por mi fecha de nacimiento, yo quedé ubicada en una etapa intermedia, es decir, donde conozco a los tenistas más viejos que existen, Ujú. a los primeros, los pioneros, Ujú. y también a los jóvenes, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, la Copa del Café tiene 70 años y yo quedé como en la En la mitad. edición 25, por Ujú. ahí, no sé cuál edición, cuáles ediciones jugué. Alfredo y yo, los dos jugamos la Copa del Café, representábamos a Costa Rica jugando tenis, y en esos círculos, en los clubes privados, pues se movía todo el sector empresarial privado y eran Ujú. nuestros amigos con los Claro. que crecimos. Entonces eran no solo cumpleaños de todos ellos, eventos, viajes, muchísimo lujo en el que nosotros siempre nos hemos movido acostumbrados Ujú. a todo esto, ¿verdad? Que joyas, que viajes, que muchísimas Mi cosas. papá era socio de todos los clubes, entonces también íbamos a De todos todos. los clubes. Ujú. Pero bueno, sí tuvimos una vida increíble donde viajábamos todo el tiempo. ¿Y qué pasó? Mi papá murió en el 2011 Ujú. y ya, pues, lógicamente, pues, aunque mi papá, yo ya tenía, digamos, manejaba la empresa y todo, pero ya, digamos, él se va y muchas cosas empiezan a pasar porque, digamos, nosotros importábamos electrodomésticos, no es fácil la importación de electrodomésticos, hay muchos problemas porque la gente trae por otros lados, en fin, y hay mucha competencia. También yo tenía otra cuestión de celulares que también bajó un montón. Entonces llegó y yo hice una inversión muy grande en una empresa también de representación de una marca y donde se abrieron tiendas y monté toda una organización de venta y hice una inversión muy grande con ellos, pensando que me iba muy bien porque eso era una marca transnacional, no voy a decir nombres. Y resultó ser que para no cansarlos con el cuento, fue un total fracaso. O sea, la misma marca fue un fracaso, o sea, nos trataron súper mal, no solo a mí, sino a todos los otros distribuidores que nos metimos un montón de amigos y nos fue fatal. Tanto así que entonces yo saqué la plata, digamos, de las empresas que estaban bien y la metí en una empresa que está mal. Y entonces, ¿qué pasó? Al final todo se fue cayendo poco a poco. Para tratar de salvar las empresas anteriores, empecé a pedir prestado a corto plazo. Y eso significa intereses más Muy altos, altos, claro. o sea, Una bola de lo nieve. que se dice garrotera. Claro, Sí, sí. Y entonces, de ahí, en un momento dado la máquina Ya no dio. no dio más. Y entonces, entonces fue gradualmente, fue como en el 2015, 2016, 2017, y ahí empezó todo como que a caer y a caer y a caer y a caer. Y ya digamos en el 2018, 2019 fue cuando ya cerramos las empresas. No sé si quieres que lo diga, teníamos una finca, se perdió, teníamos la casa de mi mamá, se perdió, tenemos nuestra casa de Moravia que la vendimos, pero fue para Para pagar pagar también. cosas. Claro.
El edificio lo tuve que entregar, un edificio de toda la vida que había construido mi papá. Y los carros, En fin, todo se fue, hasta los perdiendo. carros. Todo. Vicky, perdóname, Natita. Dale. Viquita, decime una cosa. Cuando tú ves todo eso como esposa, ¿qué piensas? Bueno, yo siempre en el proceso de estrellamiento, como le llamo yo, siempre sentía que Alfredo lo iba a lograr. Yo decía, él lo va a lograr, él Qué lo va a lindo, lograr, él lo tenías va a fe. lograr, él lo va a lograr. Yo confiaba plenamente porque sé la capacidad que tiene él. Entonces, aunque estábamos así, y algo que me ayudó mucho a haber crecido en una familia, con mis papás nos educaron tan bien, mis papás nunca nos educaron aunque uno tuviera, ellos, por ejemplo, mi papá decía, ¿quiero un helado de Pops? Y yo me emocionaba, me encantaba un helado de Pops, y pasaba recto. Después de que dijo, ¿quieren un helado de Pops? Yo sí, yo me imaginaba el chocolate. Y entonces, cuando iba frente a Pops, decía, ya no, y pasaba recto. A veces hacía eso. Y entonces yo, después, más grande, yo decía, papi, ¿por qué usted me hacía algo tan cruel? Es que yo Le decía, preguntaste. ajá. Y me decía, es que yo quería que aprendieran a tener fuerza de voluntad. Wow. Qué lindo. O sea, sea, ya babiaba por el helado y después de estar así, que me dijeran ya no, era una fuerza, ¿verdad? Que solo así lo puede aprender uno. Dígame cómo aprender uno eso. Yo, ¿verdad? Y además todo era racionado porque éramos 7 hijos, ¿verdad? Por decirte algo, los plátanos maduros, no podía comer más de 3 tajaditas porque si no, no le dejaba a mi hermana que venía más tarde. Entonces, la ducha racionada. ¡Qué ¿Verdad? Yo tengo bonito! que durar en la ducha 2 minutos porque si no, no llegamos a tiempo. Es más, la ducha no se apagaba. Yo salía por un lado de la cortina y mi hermana entraba por el otro lado de la cortina. Eso es optimización de los recursos, Ajá, definitivamente. entonces, yo crecí, entonces yo no le tenía miedo a nada de escasez. Yo recuerdo a mi mamá momentos en que ella hacía, en las cajeras era, ¿verdad? Me hace un subtotal y la cajera. Me decía, es tanto. Entonces mami decía, me iba pasando por orden de prioridad. Entonces ella pasaba en la caja lo que ella iba necesitando primero y había cosas que ella dejaba. Ajá. Entonces no Los llevó gustitos esto, extras. lo que era no era tan importante. Wow. Y ella Que compraba a aprendes a diario, disfrutar. mi mamá compraba a diario. O sea, lo del mi papá en la mañana le dejaba lo del almuerzo, nosotros no teníamos despensa. Qué Entonces lindo íbamos, eso, Vicky. mi mamá iba con el coche y cada hijo le agarraba un dedo. Yo le agarraba un dedo y el otro dedo y el otro dedo y empujaba el coche. Llegábamos al supermercado y ella nos enseña y yo, mami, esto cómpreme. No, mi amor, no puedo. Qué increíble porque de alguna manera te prepararon para un momento que iba a venir después, porque Vicky fue un pilar a la par tuya, yo, o sea, como esposa y como esposo también me Sí, imagino también. lo difícil que fue ver también irse entre los dedos todo lo que habían construido por tantos años, eso es muy duro. Pero eso que dice Vicky, bueno, para todas las mamás que nos están ¡Claro! viendo, o sea, hasta yo que no lo conocía, Yo ¿verdad? Qué ya tomé interesante. nota, digamos, Sí, o sea, sí, sí. muy bien, Vicky. Es ¿Qué que más te enseñó ella también? De todas estas cosas que tú recuerdas de tu niñez, ¿cómo eso que te enseñó ella te sirvió para ese momento con Alfredo? Siempre con medidos, mis papás siempre fueron con medidos y siguen siéndolo, ¿verdad? Ellos nunca nos enseñaron a hacer como rajones, ni que las marcas eran importantes, ni todas esas cosas. Ellos nos enseñaron el verdadero valor. Una vez mi hermana se metió al concurso de Miss Costa Rica Ajá. y mi papá le decía, ¿De verdad? ajá, mi papá le decía, por favor, yo le pago, pero salga de ahí. Ah. ¿Verdad? Porque eso no es el valor de un ser humano, le decía eso a mi hermana. Y al final mi hermana se salió Se salió de eso. del concurso porque él quería que entendiéramos que el valor de nosotros no estaba en la belleza, sí, siempre decía hagan mucho ejercicio, la combinación de mi mamá y mi papá, mi mamá más exigente, mi mamá más, ¿verdad? En ese sentido más como estudien, y mi papá es hagan deporte y esfuércense, pero en diferentes áreas, ¿verdad? Ajá. Entonces creo que eso ayudó a que cuando vienen tiempos difíciles no hay miedo,
¿verdad? Y además la fe, ¿verdad? La fe es muy importante para que uno pueda saber que todo viene de Él. Ayer aprendí algo muy grande en un curso que estamos llevando, que todo es de Dios, nada es mío, entonces nunca perdimos nada. Wow, sí, Sí, qué bueno. algo importante que, digamos, en el caso de Vicky, que fue diferente, en el caso mío, pues yo soy hijo único, entonces a mí me dieron lo que yo quería siempre, bueno, o me dan todo lo que yo, todo. Pero una de las cosas que en realidad yo le agradezco tanto a mi papá y a mi mamá fue el amor. Porque digamos, ellos también fueron una pareja que les costó mucho, 15 años después llegué yo. O sea, para ellos fue difícil, porque, o sea, y digamos, mi papá era una persona que era workaholic y andaba en el fútbol y andaba en otras cosas, y mi mamá, o sea, yo veía a mi mamá a veces sufriendo por todo eso, pero mi papá siempre, o sea, él siempre estaba ahí y siempre, o sea, nunca, digamos, o sea, desmeritó a mi mamá, sino que más bien, o sea, él llegaba siempre y le decía, mi Helen, o sea, y ese amor que ellos inculcaron ahí y esa fuerza llevó mucho a decirme a mí, o sea, lo importante que era lo del tema del matrimonio. Claro. O sea, no importa lo que pase, hay que estar ahí. Y mi mamá fue la resiliente en ese momento, porque vieras que aunque mi papá amaba mucho a mi mamá, siempre, es una persona muy complicada. Pero él también le demostró ese amor, ¿verdad? Y él demostraba ese amor, y de verdad, él era de que había que almorzar juntos, de que habíamos que estar juntos, o sea, y ese amor y eso me llevó a muchas de las cosas, porque digamos, ¿qué fue otra de las cosas que decía Vicky? Nosotros somos, o sea, casi que compatibles en todo, en muchas cosas somos compatibles, ¿verdad? Y nos hemos hecho compatibles con el pasar, porque... Ahí te interrumpo, porque Sí. yo me casé con un muchachito de 25 años Y yo con una que abuela de nada 20. tiene que ver con un hombre de casi 60. Entonces, Sí. si uno no va madurando a la par de la pareja, no va viviendo todo ese camino, la capacidad adaptativa que uno va teniendo, tiene que tenerla juntos, porque y parte de la situación que vivimos, porque yo tenía mi carro, él tenía su carro, yo tenía plata, él tenía plata, yo me iba, él iba, no dependíamos el uno del otro. Esta crisis, ¿qué hizo? Que yo digo, ¿a dónde va? Me lleva. Tenemos un solo carro hace muchos años. Entonces, yo lo paso dejando, usted me pasa dejando, bueno, hagamos una cosa, digamos, hoy para venir aquí, ahora él me va a ir a dejar, pero se va a ir a enseñar una casa. Eso quería preguntarles, o sea, ¿qué empezó a cambiar que justamente podemos rescatar de lo que hoy ustedes pueden decir, la vamos logrando? Una de las Más bien cosas, fue una riqueza. sí, una de las cosas que te voy a decir, y fue, digamos, en los peores momentos que estábamos en un apartamento de lujo viviendo, que ya el banco lo había rematado, pero Dios me mandó ahí un ángel, digo yo, un abogado que nos ayudó, y digamos, ahí nos mantenimos, pero digamos, ahí en ese momento, nunca se me olvida un diciembre que yo le decía a Vicky, mira, yo no tengo para pagar la luz, ya no tengo para ir al súper, ¿qué vamos a hacer? Oramos, estábamos ahí, en eso suena el timbre, y bajo, y me dice el guarda, aquí dejaron este sobre, entonces eran los compañeros míos del colegio metodista, con plata y con tarjetas de Walmart, para hacer las compras. O sea, pero yo estaba en ese momento lo dijimos, y estábamos así, desesperados. Fuimos súper con el coche, todos felices. Y yo pude pagar la luz, o sea, bueno, y eso es un ejemplo de todas las cosas que fueron pasando, pero con ella, o sea, y digamos, habían días en que Vicky me decía, todo va a salir bien, y había días en que yo le decía, todo va a salir bien, y yo le decía, no sé, o sea, porque ahí uno se pone negativista. Claro, una cosa que rescato de todo lo que están diciendo es estar de acuerdo.
¿verdad? Ponerse de acuerdo en oración. Pero algo que quería aclarar, Ujú. que es un consejo, que por favor, hay tanta gente que está pasando tan mal, y les da miedo por orgullo. Hay que tirar el orgullo. O sea, es que es algo impresionante. Yo no conozco a nadie que me llegue a decir, es que yo lo perdí todo, vieras, nadie lo cuenta. Y todo es una vergüenza. ¿Por qué? Porque la identidad está mal puesta, porque usted es lo que usted tiene. Entonces, wow, ahí viene la millonaria. No, es que eso no soy, eso no somos. Nosotros somos algo más grande que eso. Y taparle a los hijos de estas cosas es lo peor, porque después los hijos se enojan mucho con los papás. ¿Cómo no nos Y contaron? tienen razón. ¿Cómo es posible, papi? Y lo veo en las familias. Mis hijos siempre supieron lo que estaba pasando. Siempre lo supieron. Entonces, para nosotros no hubo ese choque en el momento en que todo se cae y queda al descubierto. Ellos lo sabían. Entonces, ellos incluso nos ayudaron y nos apoyaron. Y para nosotros han sido nuestros hijos ahí palo de hijos, incluso Sí. ayudándonos a pagar la comida, poniendo su salario. Nosotros no podemos explicar estas cosas, ¿verdad? Solo Dios, de verdad. Y me acuerdo que yo justamente subí a tu casa que queda allá arriba a dejarle unos silloncitos que estábamos vendiendo y Ruth me los compró ese día. El carro ya era un carro muy lujoso, era un carro muy caro y había que arreglarlo y no lo podíamos arreglar. Y entonces ese día se esforzó por llegar a la montaña y cuando llegamos frente a la casa, ese carro murió. RIP. Murió serio? frente a mi casa. A la No, casa no de me dio ellos, chance. a su casa. Fuiste donde Ruth y te cuando devolviste. llegué, Oh, por ahí Dios. no, murió, el carro murió literal. Ahí yo decía, ¿cómo vamos a hacer? Alfredo llama a la fábrica, que él es muy amigo de Franz Rhein, que ha sido una persona, un amigo increíble. Ya te mando una grúa, ¿cómo se va a quedar un carro tan bueno, varado? Claro, él no sabía por qué, ¿verdad? Porque no habíamos pagado ni medio arreglo en 1000 años. Entonces, él nos lo cambió por otro. Wow. Hay algo que yo quiero rescatar y la Sí, gente ok. tiene que escucharlo, porque lo han mencionado a lo largo del relato, pero quiero hacer énfasis en esto. Ustedes tuvieron la mano de gente a su alrededor y muchas veces pasa que cuando estamos con las vacas flacas, todo se va. desaparecen. ¿verdad? Exacto. Sin embargo, ustedes tuvieron siempre gente ayudándole hasta el momento, o sea, pero hay algo también, y ahora lo hablábamos antes de empezar el podcast, yo creo que tiene que ver con la esencia de lo que ahora decías, Vicky, de quiénes son ustedes. Es que ustedes, a pesar de que tenían todo lo que tenían y se movían en ese entorno y parecía todo como muy superficial, su esencia no cambió, ustedes son los mismos. Y creo que de alguna manera la gente ve eso. Hoy que su vida es diferente, a mí me gustaría también, porque he sido testigo de ver la gente que les rodea y la gente que los ama, ¿cómo es esa dinámica ahora la vida social? ¿Cómo es esa dinámica de amistades? Porque la realidad es otra, ya no son los de aquel momento. Esos amigos se mantuvieron y es algo increíble. Y digamos, la vida social, digamos, nuestra, éramos muchos viajes y muchas fiestas, y eso se acabó. Además de que también, digamos, ya uno no está como para estar saliendo a lugares, pero digamos, nosotros, digamos, el otro día fuimos vamos a los cumpleaños de todos estos amigos que nos invitan. Nosotros nos invitamos también y no, o sea, ellos, o sea, vuelvo a repetir, como la educación es muy importante desde el seno de la casa, como me educaron a mí, como educaron a Vicky, o sea, como nos educaron a nosotros. En ese sentido, todos estos amigos vienen también de toda esa situación, ¿verdad? Entonces, muchos saben lo que, y algunos han pasado también por ciertas situaciones económicas. Entonces, digamos, pero ahí están.
Una de las cosas que no contó Vicky, que en ese momento también nos pasó, fue que yo tuve que entregar mi carro para pagar una deuda. O sea, también mi carro lo entregué. Entonces nos quedamos con un solo carro y Que fue el que había muerto, pero lo resucitaron. ese carro, exactamente. Sí, exactamente. Pero hay otra cosa muy importante que no puedo dejar pasar aquí, y es la familia. O sea, el Sí, la apoyo de la familia. familia. Y te voy a decir algo, a veces uno cree que uno dándole plata a un amigo endeudado está haciéndole un favor, y no. Porque cuando la persona está en un estrellamiento como el de nosotros, no hay plata que sirva. Entonces más bien detiene el estrellamiento. Y a veces es importante llegar hasta el piso. Entonces hay que tener mucha sabiduría cuando uno va a prestar, y mejor ni prestar. Si usted va a darle a alguien, Mejor se lo regala. mejor se lo da. regalarlo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Que en ese momento uno no se da cuenta que la plata es como tener un tubo abierto, ¿verdad? Entonces uno no se está dando cuenta el nivel de estrellamiento. Entonces, un amigo muy querido, por ejemplo, nos dio dinero en ese momento y se fue en el tubo, ¿verdad? Claro, porque no. Se fue en el fuego, se fue en el Ajá, en fuego. el fuego, ¿verdad? Entonces, creo que se necesita mucha sabiduría, y a veces el apoyo, no, en ciertos momentos, sí, de verdad hay una conexión con Dios, hay un diálogo, está el espíritu ahí, entonces la persona la usa. Sí. Pero uno no puede tomar decisiones a lo loco porque yo quiero, ¿verdad? A veces creemos que ayudar es lo que todo el mundo hace, pero ayudar tiene una connotación importante, y hay momentos para todo, hay un tiempo para todo. Es importante lo que dice Vicky, porque en ese momento nos tratamos de aferrar a salvar algunas cosas, como la casa de mi mamá, como esto, como lo otro. Y justamente esas platas que entraron, como dice Vicky, fueron así como una gota en el desierto. Y era mucho. Y en realidad no, o sea, como dice Vicky, tuvimos que ver ya, pero en ese momento uno está en cree otras. que va a salir. Y yo le recomiendo a la gente, de verdad, como dice Vicky, dárselo al Señor y decirle, ok, ya, esto no se puede salvar. O sea, es duro. Yo sé que no es fácil, porque uno se quiere aferrar a las cosas, así como cuando cuando el mono agarra sus bananos y no los suelta, así, igual. O sea, no. O sea, de verdad, definitivamente eso, o sea, es mejor un cero y borrón y cuenta nueva. Porque vieras que de verdad, claro, ahora lo digo porque es muy fácil, porque ya pasó, pero a mucha gente yo le recomiendo eso. O sea, si usted de verdad no puede, no trate de salvar algo que es insalvable. Entrégueselo a Dios, dígale a Dios, ok, hasta aquí está, hasta aquí llegué, es tuyo, y ahora yo quiero saber qué va a pasar. Y así fue. Y muchas de las cosas que nos pasaron al final, porque al principio estábamos con eso, con tratar de salvar, pero ya cuando vimos que no se podía salvar, entonces ya dejamos que todo fluyera, y todo fluyó increíble. O sea, no fue fácil. O sea, al final logré vender el apartamento y logré pagar la deuda que tenía con el banco, ¿verdad? Pero todo también fue una ayuda de Dios, porque Vicky lo sabe. Estuvimos en una negociación con unos abogados, y llegó un abogado que, como dice Vicky, era el Chucky. El Chucky era el Chucky porque el abogado, o sea, llegó a tratar de parar la negociación de la venta del apartamento, y yo salirme de ese problema. Salimos de ese problema, y al final todo salió bien. Pero, o sea, es difícil porque uno tiene que, de verdad, uno se aferra a esas cosas, y no hay que aferrarse. Y el tema del amor y de la comprensión y de la forma en que nos fuimos, o sea, Vicky al final, y eso es lo que yo admiro en ella no aflojó, ella no aflojó. Y entonces cuando ella me habló de entrar a Peniel, yo no le dije que no tampoco. Yo le dije, dele, vaya, es lo que usted quiere, es lo que a usted le gusta. Y entonces me decía, mira, pero todas estas cosas de Peniel, y no, dele, siga adelante, usted puede. Igual cuando yo empecé en bienes raíces,
que yo no sabía si empezar en bienes raíces o no. También Vicky en un principio no quería. Yo tenía un concepto de bienes raíces como, perdón que lo diga así, loser. Dios mío. Sí. Y cómo Dios me da las lecciones, ¿verdad? Sí. Uy, está bienes raíces, es un loser, ¿verdad? Cómo Dios lo ubica en ese orgullo que uno lleva, ¿verdad? Porque si algo he aprendido ahora es que un trabajo dignifica. Y que si yo tengo que ir a hacer un Uber y voy a llevar a una amiga, y me tocó llevar a una amiga de mis amigas platúas, por ejemplo, gracias a Dios no he tenido que ir a hacer un Uber, pero ¿quién soy yo? Una chofer de Uber, eso no me define. El trabajo me dignifica lo que yo tenga que hacer. Entonces, justamente aprendí una lección que les quiero decir hoy. Yo vi el esposo de una amiga vendiendo empanadas, una amiga mía. Y yo decía, qué hombre, qué palo de hombre, ¿verdad? Porque no es cualquiera. Y eso lo dice, ¿quién soy yo? Yo no soy un vendedor de empanadas, yo soy un hijo de Dios. Entonces, eso me encanta, poder ver a las personas a los ojos y saber quién realmente soy. Y la sociedad te dice, usted es bueno para nada, usted es un tonto, ¿verdad? Usted es un fracasado. Eso es lo que le dice las mentiras del mal. Entonces, saber quiénes somos nos ha ayudado y que lo más lindo de todo fue que yo dije, uy, qué lindo, ¿cuánto daría por un hijo? Todo lo que tengo. Claro, correcto. Y nadie me puede quitar mi esposo. ¿Cuánto pagaría por este marido? Nadie me lo puede quitar, ningún banco me lo va a llevar, ni mi marido, ni mis hijos. Y mi familia, que es tan linda, mi familia siempre los apoya en las buenas, en las malas, mis hermanas, mis cuñados, todo, mi cuñada, todos. Qué lindo porque hoy ustedes viven una vida distinta. Vicky, vos sos compañera nuestra, tenemos el honor de tenerte como compañera en Peniel, como facilitadora. Trabajas con niños, trabajas con mujeres, con hombres, estás siempre buscando cómo llevar la noticia que queremos compartir con la gente. A Vicky nunca se le oye decir que no, nunca la vemos cansada, siempre está viendo qué dulcito, qué cariñito nos lleva, o sea, esa es Vicky. Y Alfred es igual. Hoy Alfred está, como digo ahora, colocando propiedades, buscando que los sueños de una propiedad se cumplan en la vida de una persona. No, más allá de vender una casa, es ayudarles a construir un sueño. Pero una cosa también interesante de ambos que yo lo he visto con Alfredo, yo me acuerdo una vez que necesitaba vender su casa y para mí la primera persona que apareció fue él. Sí. Y yo me acuerdo que cuando la vendió me decía, Ruth, ¿cómo me mandaste este hombre tan increíble? Sí. O sea, todo se dio tan maravillosamente, sí, porque era una gringa, Alfredo era perfectamente inglés, además él es americano, pero, o sea, todo cómo funcionó, ¿verdad? Y cómo, ella me decía, es que, ¿cómo? ¿Dónde lo conseguiste? Yo, está empezando en bienes raíces, pero consiguió el cliente, todo se logró hacer como ella lo pensaba, y bueno, ni hablar de Vicky también, pero hay una de todas estas cosas que decís, porque Vicky es excelente compañera, y esto que dicen es real, porque nosotros lo vemos siempre. Hemos visto cómo Dios en momentos difíciles ha hecho un milagro que de verdad nos quedamos helados. Hay una parte antes de que pase Vicky a contar esto, es ¿qué le dirían a alguien que siente que se está cayendo el mundo? Ahorita les dijeron que lo soltara, pero cuando la gente está en ese hueco que no sabe qué hacer, piensan muchas razones. No, eso es de lo peor es ese, pero ¿cómo en esa crisis, Alfredo y Vicky, qué hicieron ustedes como familia? Porque ustedes contaron ahora que sus hijos estaban involucrados. Entonces, a veces los papás quieren separar a los hijos de la situación. O son papás como le pasó a Alfredo, que le daban todo. Y cuando ya no pasa eso, ¿cuáles fueron esos primeros pasos que le podríamos decir a los que nos están viendo que son importantes hacer desde el primer día? Entender que no todo es aquí, entender que el dinero, que todo es pasajero. A mí una persona me dijo, que esto es pasajero, y fue una mejor noticia que me han dado. Uno lo oye por ahí, pero uno no lo realiza. Esto no puede seguir, esto va a pasar. Esto va a pasar. Nosotros vivimos en un mundo, en una dimensión donde existe el tiempo.
Y nosotros no podemos entender cómo la mente puede crecer y el corazón puede crecer a tales niveles donde el dinero y el tiempo no tienen tanta importancia como la siembra y la huella que dejamos en este mundo. Entonces, si uno se ubica en que todo, porque usted ve películas y fueron muy felices porque se ganaron la fortuna, se casó con el millonario, todo eso es pura mentira. Es mentira. La verdad es la verdad. Algo importante que yo le puedo decir también a la gente, porque es que, y Vicky me ayudó mucho con eso, y yo aprendí mucho con eso, y también porque el tiempo es el tiempo de Dios. O sea, punto. Usted no puede acelerar nada y usted no puede echar para atrás nada. O sea, el tiempo es de Él y se acabó, punto. Entonces, hubo una época en que yo no dormía, Piqué lo sabe, Deambulaba por la casa. y yo no dormía porque yo pensaba en todo, de qué va a pasar mañana, qué va a pasar así, qué va a pasar allá. Y ahora yo vivo el día a día, porque yo le digo a Dios, Dios, hoy te pongo este día, mañana tú me dirás qué pasa, pero hoy es hoy. Y entonces si usted sinceramente hace eso, no es desconectarse y olvidar las responsabilidades, es que mucha gente piensa, es que es evadir. No es evadir, es vivir el día a día de hoy, aunque estés con el agua hasta aquí y decís, hoy tengo para comer, hoy me levanté y estoy aquí y voy a salir a trabajar. Tengo mi esposa, tengo mis hijos, estoy aquí con un techo, tengo camita. O sea, piensen en todo eso, tengo salud, o sea, la salud, Dios mío, o sea, yo no podría pensar que llegar hasta esta edad y tener la salud que tengo. O sea, eso es gracias a Dios. Y entonces todas esas cosas, si usted no las valora, si usted solo valora que usted perdió el dinero, que usted perdió el carro, que usted perdió esto, que usted que perdió el otro, o sea, no. O sea, a mí me decía Vicky, pero Alfredo, yo tengo amigas que me han dicho que el marido entraron en depresión y usted no entró en depresión. No, eso fue gracias a Dios, gracias a usted, porque Vicky me cargó a mí en unos momentos. Vicky me cargó en muchos momentos, me cargó. Y yo después también la cargué a ella. O sea, y fue algo que hicimos en equipo. Relevos. Exacto, y nuestros hijos nos cargaron, ¿no? Ya nosotros aquí a la lágrima. Relevos. O sea, éramos relevos. Y después igual nuestros hijos. O sea, nuestros hijos, gracias a Dios también. También nos ayudaban de relevos. Y la familia de Vicky, y mi familia, Ah, parte de mi familia también. Sobre todo la familia de Vicky fue algo fundamental. Pero de verdad, vivan el día a día, porque hay gente que piensa, ay, mañana hay que esto y que La aquello. ansiedad. Y la ansiedad. La desesperación. O sea, eso no. O sea, no. O sea, es muy importante eso. Y una de las cosas que uno también tiene que comprender y decir en una relación de pareja que nos pasó, y es eso, lo de la comprensión. O sea, y saber cuándo estar y cuándo no estar, cuándo dar el espacio y cuándo no dar el espacio. Y o sea, y no queremos decir que nosotros somos un matrimonio perfecto, porque no lo somos. O sea, hemos tenido nuestros altos y bajos y no es que nos peleamos, pero sí nos resentimos y como que nos alejamos y después ya volvemos, pero sí es importante. Yo creo que ya hablé mucho. Yo quiero darle las gracias a los dos por abrir su corazón. Como dijeron ustedes desde el inicio, la gente no habla de estas cosas y ustedes han sido absolutamente un libro abierto. Y rescato y vuelvo a reiterar, yo creo que eso es lo que la gente ve en ustedes. Hay un deseo de compartir con ustedes, hay ganas de estar con ustedes, y es porque ustedes transmiten esa fuerza y esa luz de Dios. Eso yo creo que es su mayor riqueza. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por tener la humildad de contarlo con tanto amor, con la sencillez que tienen. Para mí es un privilegio saber que puedo decirles amigos. También.
Muchas gracias, de verdad, a ambos. A todos, ya saben que Viquita también es compañera nuestra en el método Peniel. Esa es otra historia demasiado linda, porque fue una historia estando en la crisis también. Así que... Él me atendía. Bueno, ya no, yo no lo iba a decir, pero ya que lo dije. Pero lo más lindo de todo es que somos testigos de lo que Dios hace y por eso hemos traído esta historia para que todos la puedan conocer. Y ya saben también que si quieren hablar con ella, pues la cancita. Y Alfred les va a dar su solución de vivienda, así que sí, les va a también. ayudar a construir sueños. Ocupan vender una propiedad, lo pueden llamar a él. Sí, Muchísimas correcto. gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el siguiente podcast. Estamos muy contentos y este es el calibre de esta segunda temporada, así que no se pierda este capítulo y los que vienen. Tu luz interior, déjala brillar. Tu luz interior te va a liberar.